Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos ya iniciando el mes de marzo y es el primer domingo de marzo hoy. Y bueno, este año va corriendo muy rápido y con él vienen también pues todas las consecuencias de la pandemia. Sabemos que hay muchas situaciones difíciles que se están presentando en muchos hogares por causa de la pérdida de empleo. La gente que tiene negocios están muy apretados. Sabemos que la pandemia nos ha afectado mucho en muchas áreas. Y a muchos empresarios aún, pequeños empresarios, han sido afectados fuertemente. Y yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante. Así pues que oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú tienes puestos tus ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantener nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a perseverar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre Celestial, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la situación que se presenta, Padre Celestial, a pesar de la adversidad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. Llévanos de tu mano, Padre Celestial, y permite, Dios, que podamos lograr, Señor, los propósitos que tenemos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con la fe y tiene que ver como entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo muchas veces Dios espera hasta el último momento para liberarnos, para ayudarnos, para salvarnos. Y esto es algo que quizás todos hemos vivido y hemos experimentado. El rey David en el Salmo 45:5 escribía y decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, y aquí vemos una gran enseñanza. Y esta enseñanza tiene que ver justamente con el abatimiento, con la actitud que tenemos que tener nosotros cuando estamos en situaciones de angustia, de preocupación, de ansiedad, situaciones en donde necesitamos imperiosamente la mano de Dios para sacarnos de una situación determinada. Y aquí el salmista decía: ¿por qué te abates, alma mía? Y yo sé que hay muchas almas abatidas y hay muchas almas que están en una situación realmente difícil, buscando la misericordia de Dios, buscando la ayuda de Dios. Pero les tengo una buena noticia, que el Señor no nos va a dejar en vergüenza. El Señor no nos va a dejar abandonados. Dice el apóstol, dice el rey David: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Abatido qué es? A ver, una persona abatida la podríamos comparar como con una oveja que se ha caído y está con las patitas arriba, pero no tiene la capacidad de voltearse y de levantarse. Es como quizás una tortuga que también igual está boca arriba y no tiene la forma de poder darse la vuelta. Y a veces estamos en esta misma situación todos. Estamos en situaciones en donde necesitamos la ayuda de Dios y sin la ayuda de Dios no vamos a salir. Y nos angustiamos y nos sentimos abatidos y nos sentimos angustiados, desesperados. Pero tenemos que saber que Dios tiene que ver en el asunto. El Señor quiere probar nuestra fe y quiere que nosotros tengamos plena confianza en que Él es un Dios que tiene que ver con nuestra vida. Y es un Dios que está pendiente de nuestra situación. Y es un Dios que quiere tener su gloria. Dice la palabra de Dios: alabaré con cánticos
el nombre de Dios, lo exaltaré con acciones de gracia. Esto agradará a Jehová más que los sacrificios de toros o de novillos que echan cuernos y pezuñas. Alabar a Dios realmente es lo mejor que nosotros podemos hacer en una situación de angustia, en una situación de preocupación, cuando nos sentimos abatidos. Como decía el rey David, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y cuando usted esté angustiado, cuando usted esté preocupado por la situación, sepa que Dios tiene que ver en el asunto. Y no se abata, no se eche a la pena, no desista, no tire la toalla. Acuérdese lo que pensaba David. ¿Por qué te abates, alma mía, si aún he de alabarle? Si usted todavía tiene la posibilidad de alabar a Dios, no todo está perdido. Al contrario, alabe al Señor. Y esto va a ser agradable a sus ojos y el Señor se encargará de liberarlo y de sacarlo adelante. Eso es lo que podemos ver en el estudio de la palabra de Dios, cómo el Señor obra en nuestras vidas. En 2 de Corintios 4, 5, voy a leer el 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque todas las cosas las padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Ojo, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Tengan en cuenta eso. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y ponga atención a esta promesa. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este texto realmente debe darnos mucha esperanza. Y debe fortalecernos, porque esta leve tribulación momentánea traerá en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Muchas veces pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas, muchas veces por causa de malas decisiones nuestras, otras por circunstancias que nos rodean y que pues estaban por fuera de cualquier planificación. Como esta pandemia que nos cogió a todos de improviso. Y de un momento a otro se pararon todos los procesos, se suspendieron los contratos. Bueno, hubo una parálisis mundial por casi 3 meses el año pasado. Y durante el año estuvimos lidiando con cierres temporales y la economía en Colombia decreció un 8%. Y los más afectados, indudablemente, fueron las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas realmente están en un momento de supervivencia, algunas, porque muchas se liquidaron, muchas se acabaron, muchas tuvieron que cerrar. Y las empresas que están en este momento luchando para tratar de sobrevivir, indudablemente están pasando por situaciones angustiosas, situaciones difíciles, apremiantes. Pero yo sé que de la mano del Señor, esta leve tribulación momentánea acarreará cada vez un más grande peso de gloria. Es impresionante ver cómo Dios trabaja en situaciones difíciles. Y recuerdo el caso de Moisés, cuando el pueblo salió de Egipto, dice en la Biblia que fueron y acamparon a la orilla del Mar Rojo. Pero
Dice la palabra de Dios que el faraón, al darse cuenta de que todos sus esclavos se habían ido, dijo, no, yo he cometido una tontería, qué estupidez. Vamos a recuperar esos esclavos. Y armó su ejército y salió todo el ejército tras de ellos a buscarlos. Y el ejército venía contra ellos y venía a recuperar a su pueblo, venía a recuperar a sus esclavos, porque ellos los consideraban de su propiedad. Pero entonces la gente entró en angustia y empezaron a clamar. Y Moisés empezó a clamar, Señor, sálvanos, que perecemos. No queremos regresar allí a Egipto. Y en Éxodo 14, 15 y 16, el Señor le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen, pues yo te he dado una vara. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche y se volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras de ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Qué impresionante. Esto es un final digno de Hollywood. Esto es un final de película realmente. Ahora, ¿por qué Dios no les abrió el mar antes de que hubieran tenido que esperar y que casi los alcanzan? ¿Por qué Dios esperó hasta el último momento para salvar a su pueblo? ¿Por qué Dios no utilizó otra estrategia y hubiera generado una tormenta de arena, por ejemplo, evitando que el ejército del faraón los persiguiera? Y así hubieran ellos estado tranquilos y quizás hubieran acampado por ahí mientras tanto sin ninguna preocupación. La respuesta que les tengo es que a Dios le gusta que nosotros estiremos nuestra fe. Él quiere que nosotros tengamos esa capacidad de creer a pesar de las circunstancias difíciles. Él quiere que nosotros nos entrenemos en eso, en creer a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Muchas veces nos dejamos abrumar por las circunstancias. Y cuando nos dejamos abrumar por las circunstancias, prácticamente estamos diciendo, Dios no puede salvarme. Dios no puede ayudarme. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos siempre nuestra fe a pesar de las situaciones difíciles. A pesar de que veamos que el enemigo ya viene y que va a capturarnos de nuevo, tendremos que invocar el favor de Dios y Dios se manifestará en ese último momento para su gloria. Y eso es porque Dios quiere su gloria para Él. Quizás el Señor también espera que nosotros valoremos su intervención en un momento dado. Porque el Señor hubiera podido simplemente colocar en el corazón del faraón paz y tranquilidad por un mes más o por 12 meses más.
Y el pueblo hubiera podido estar muy lejos, de tal manera que ya no lo hubieran podido capturar de nuevo. Pero el Señor, dice en la palabra, que endureció el corazón del faraón para que fuera a perseguir a sus esclavos, al pueblo hebreo. Y como resultado de esto, la gente pudo alabar y adorar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque vieron el poder de Dios manifestado en esta situación. Y eso mismo pasa con nuestra vida. El Señor quiere que nosotros le adoremos y le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y por eso quizás Él permite que vivamos situaciones extremas en donde justo en el último momento el Señor se glorifica. Porque es ahí cuando podemos desbordar nuestro corazón de alegría y de gozo y darle gracias a Dios. Pero un agradecimiento que salga de nuestras entrañas. Porque nos acostumbramos a los milagros. Nos acostumbramos a que le oramos a Dios, el Señor nos contesta y decimos, bueno, gracias Dios, chao. En vez de alabarlo y adorarlo como Él lo merece y como es necesario que nosotros lo hagamos. De tal manera que si la pregunta es, ¿por qué Dios se demora tanto o se demora a veces en contestar nuestras oraciones? La respuesta es porque a Dios le gusta y Él quiere que nosotros nos entrenemos en fe y que nuestra fe se fortalezca, se estire, se alargue. Dios quiere que tengamos una fe que crezca cada día a pesar de las circunstancias, en donde le creamos a Él desde el primer minuto de la primera situación difícil hasta el final, hasta el momento en que ya prácticamente lo teníamos todo perdido y el Señor, ¡pum!, se glorificó. Dios no nos da la victoria en el primer round de la pelea. Acordémonos que estamos en una guerra espiritual. Muchas veces no nos da la victoria en el primer round, pero créame que no van a pasar los 15 rounds sin que el Señor nos dé la victoria. Puede ser que sea en el 15º round. Y en el último momento el Señor nos da la oportunidad de darle un knockout a Satanás. Pero Él se va a glorificar y va a ser para su gloria. Y encontramos en la Biblia muchos casos similares. Recordemos el caso de los jóvenes hebreos que fueron adiestrados o más bien seleccionados por el rey Nabucodonosor. Esos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Y que los tenía él seleccionados, porque eran príncipes de Israel, y los tenía seleccionados para hacer algunos trabajos especiales, ¿no? El Señor los escogió a ellos, el famoso rey el rey Nabucodonosor. Y en Daniel, capítulo 3, encontramos la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego al rey Nabucodonosor cuando él les exige que deben adorar una estatua enorme que él había hecho. Y le contestaron diciéndole, no es necesario que respondamos sobre este asunto, rey. He estado aquí y nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho el horno, porque le había dado la orden de que quien no adorara su estatua, esa estatua, sería echado al horno de fuego. Y el horno estaba caliente, mucho más de lo normal. Incluso que la llama del fuego, dice acá, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego,
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era Jesús el que estaba ahí en medio de ellos. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ese es nuestro Dios. Le gusta entrar muchas veces en el último momento. Ahora, ¿por qué no apareció Dios antes de que lo lanzaran al horno? ¿Por qué dejar que sufrieran el terror de lo que significaba caer en el horno de fuego ardiendo? Y la respuesta es porque Dios prueba nuestra fe. Y Dios quiere ver qué tanto podemos estirar nuestra fe. Y nosotros tenemos que capacitarnos en tener una fe que alcance hasta el momento en que Dios se glorifica. El Señor quiere que tengamos una fe no fingida. Esta es una fe sobrenatural. Y esta fe el Señor nos la dio. Y nos la da para poder enfrentar este tipo de situaciones. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Y si no, de todos modos, no vamos a adorar a nada ni a nadie que no sea el Dios que servimos. Ellos tuvieron la capacidad, tuvieron la fe para hacer esa declaración, que indudablemente era una afrenta contra el rey Nabucodonosor. Nuestro Dios, a quien servimos, nos librará del horno de fuego y nos librará también de tu mano, oh rey. Así pues que tenemos que decidirnos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, para que el Señor no tenga necesidad de ponernos en estas pruebas extremas, sino que Él sienta y vea que siempre lo estamos adorando a Él por lo que Él es. Para nosotros es nuestro creador, Él es nuestro rey, es nuestro legislador, como decía el rey David. Y por lo tanto, tenemos que decidir no adorar ningún Dios ajeno, no adorar nuestro negocio, no adorar nuestra esposa, no adorar nuestra carrera profesional, no adorar nuestra riqueza, ni nuestro apartamento, ni nuestro carro. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y Dios va a seguir siendo Dios. Recuerdo la canción de Marcos Witt. Y esto lo escribió él justamente cuando vivió una situación extrema. Él venía en una lancha y estaba ya por bajarse de la lancha, y estaba en la quilla del barco, en la parte de adelante, y se paró allí para saltar a la playa. Pero en el momento en que él se agachó y saltó, vino una ola y levantó la barca muy fuertemente. Así que ese salto, que él había pensado que fuera de unos 50 centímetros, 1 metro, se convirtió en un salto como de 4 o 5 metros. Y cayó sobre sus pies y se fracturó sus pies. Así pues que tuvo que estar un tiempo de convalecencia, y durante ese tiempo, aunque estaba muy enojado,
y no sabía por qué le había pasado esto, no sabía por qué Dios había permitido tal cosa. En medio de su enojo y de su incertidumbre, porque tuvo que cambiar completamente su agenda, era una persona pues indudablemente muy comprometida con varios conciertos, etcétera, comenzó a escribir canciones y dieron como resultado los últimos discos que él publicó, que había uno que se llama Él sigue siendo Dios. O sea, a pesar de que él estuviera un poco molesto con la situación, Dios lo permitió y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo un propósito con esa situación que pasó y todo obra para bien a los que amamos al Señor. Así que el Señor quizás lo libró de alguna cosa peor. Y el Señor permitió que él tuviera ese tiempo de refrigerio, ese tiempo en que podía estar sosegadamente escribiendo en su casa y componiendo canciones al Señor, en vez de estar de gira por grandes estadios y muchas iglesias, dando conciertos y firmando autógrafos. Era un tiempo en que el Señor necesitaba quieto para escribir para Él. La fe tiene que alcanzarnos hasta cuando el Señor nos dé la victoria en la batalla. Y no la vamos a recibir seguramente en el primer round. Quizás la recibamos en el último, y en el último momento del último round. Y es saber que en medio de la batalla, pase lo que pase, nuestra confianza está puesta en Dios. Va a estar puesta en Él. De tal manera que podremos esperar la victoria aún en el último instante. El Señor se glorifica y va a ver su gloria en ese momento, y nosotros vamos a poder apreciar esa gloria y vamos a agradecerle y vamos a exaltarlo y vamos a decir: sí, Dios, tú eres mi Dios, te alabamos, te exaltamos, te adoramos. Gracias, Señor, porque nos has salvado aún en el último momento. Nuestra fe debe glorificar a Dios. El propósito de nuestra fe es para la gloria de Dios. Tenemos que glorificar siempre a Dios, no a nosotros mismos, no a nuestra capacidad, no a nuestras estrategias, no a nuestra buena suerte, no nuestro conocimiento, ni nuestra propia prudencia. Tenemos que glorificar siempre a Dios. Recuerdo el caso de Lázaro también. Está en Juan 11. Y voy a leer desde el versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede, porque ya es el 4º día. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Ven? Otra característica de la fe que Dios quiere que tengamos es que se glorifique nuestra fe y que nuestra fe glorifique a Dios. Y por eso Dios permite que nuestra fe tenga que llegar hasta ese momento de la glorificación, porque nuestra fe debe glorificar a Dios. ¿Cree usted que el Señor Jesús no sabía lo que iba a pasar?
Claro que sí. De hecho, lo dijo cuando le avisaron que Lázaro había enfermado. Y le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro a la distancia, cuando le avisaron que está enfermo, nadie hubiera glorificado a Dios. Y por eso Jesús deja pasar 2 días más y más. Y llega cuando ya lleva 4 días de muerto. Y resucita a Lázaro. Y todos vieron la gloria de Dios. Esa gloria que Dios le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Y Jesús glorificó a Dios. Y así de esta misma manera podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos en la Biblia donde el Señor interviene en el último momento. Pero la historia más apasionante, indudablemente, es cómo Dios se glorificó en la cruz. Dios permitió que su hijo fuera burlado, perseguido durante 3 años, dejó que lo apresaran, que lo golpearan, que lo latigaran, que le pusieran una corona de espina, que se burlaran de él, que lo clavaran en una cruz y lo dejaran desangrarse hasta morir. El diablo también pensó que la batalla había terminado y que el último round ya había sido. Y todos se alegraron, los principales de la sinagoga, los demonios también. Pero nadie contaba con que Dios tenía un último round. La muerte de su hijo le daba la oportunidad para que tú y yo venciéramos el pecado y la muerte. Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces note que dice que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados y anulando esa acta de decretos que había contra nosotros. Recordemos que cada vez que cometemos un pecado, en el mundo espiritual se emite un acta de decretos en contra nuestra. Dios estableció bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Y cuando cometemos un pecado, estamos desobedeciendo la palabra de Dios y por tanto hay un decreto que se lanza contra nosotros y es una maldición. Pero dice en la palabra de Dios que con la muerte y la resurrección de Jesucristo, dice que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús tomó esa acta de decretos que había contra nosotros y la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así pues que Él llevó todos nuestros pecados y toda la maldición que había sobre nuestros pecados. Esa maldición que había sobre nosotros la llevó Él en la cruz del Calvario. Dios nos dio la victoria cuando el diablo creía que ganaba la batalla. No le creas si te dice que ya no es tiempo de luchar por esa promesa. No le creas si te dice que ya está todo perdido y que hay que tirar la toalla. No, sigue perseverando, adorando al Señor, clamándole a Dios para que extienda su misericordia y vamos a ver la victoria que el Señor nos prometió. De hecho, nuestra fe siempre ha sido probada. Y el Señor prueba nuestra fe para que cada vez tengamos más fe. Acordémonos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así pues que en los momentos difíciles, cuando tú pones tu confianza en Dios y declaras bendición sobre tu vida, y declaras que Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, ni sobre tu negocio, ni sobre tus finanzas, y proclamas que la bendición viene de Dios, porque Él es nuestra única fuente de provisión, vas a ver que la gloria de Dios se va a desatar en tu vida. Y esas declaraciones que tú haces
van a transformar las circunstancias en una manera sobrenatural. Nuestra fe siempre ha sido probada y cada vez va a ser probada más grande. Porque normalmente el Señor quiere que crezcamos en fe. Y muchas veces el Señor no nos da lo que pedimos de inmediato. Él toma su tiempo. Mira nuestro corazón, mira la actitud que nosotros tenemos. Mira a ver si nosotros buscamos otra alternativa en nuestras fuerzas. Él está mirando realmente nuestro corazón. Dice en la Biblia que Él pesa nuestros corazones. Pero las promesas de Dios son muy importantes en nuestra vida. Pero siempre van a demandar una fe que permanezca. Una fe que no se derrumbe. Una fe que persista. Una fe que sea capaz de aguantar hasta el último momento, hasta el último round. Cuando vamos a ver la gloria de Dios. Y mientras tanto, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Que sigamos sirviéndole, que sigamos adorándolo a Él, que sigamos confiando en Él y que sigamos declarando que el Señor nos librará de la mano del enemigo, así como libró a Mesac, Medrac y Abednego. Si quieres correr tu carrera con Dios como parte de tu equipo, debes conocer cómo le gusta correr a Él. Debes conocerlo para que no te desesperes y te salgas de la carrera y te vayas por otro lado a darle vueltas al estadio que no tiene que ser. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y decidir adorarlo solamente a Él y servirle de continuo, pase lo que pase. Y de seguro que si resistes hasta el último round, vas a ver la gloria de Dios como una historia increíble de Hollywood. El Salmo 145 dice: del poder de tus hechos estupendos hablan los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145, del 6 al 9. Tenemos que recordar que cualquier cosa que Dios empieza, la termina. De tal manera que si tú has empezado un proyecto, un programa dirigido por Dios, créeme que Dios no te va a dejar abandonado. Si Dios te dio los recursos para iniciar una empresa y te dio una visión para desarrollar, créeme que el Señor no te va a dejar abandonado. En nosotros sí, nosotros a veces tiramos la toalla porque pensamos que ya no somos capaces. Nos desanimamos. Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. El Señor ha hecho grandes cosas, pero tenemos que enfocarnos en la meta. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado y el peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y recordemos que el Señor dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Recordemos que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Jeremías 29:11, que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Con amor eterno te he amado y por lo tanto prolongué mi misericordia. Estas promesas deben fortalecernos y deben darnos la paz para permanecer y para estirar nuestra fe hasta que el Señor se glorifique. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que ya está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Gálatas 6:9: mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Salmo 94:19: en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría.
Dios quiere que los que le aman tengan un descanso apropiado. Hay muchas personas que por la angustia, por la ansiedad, por la preocupación, no pueden ni siquiera conciliar el sueño. Pero el Señor quiere que descansemos, que renovemos fuerzas cada día. Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. El Señor cuida de nosotros. Y Él no quiere que andemos angustiados, corriendo. Dice que es por demás que nos levantemos de madrugada y que vayamos a descansar muy tarde. Eso es por demás. Y que comamos pan de dolores, porque el Señor da a su amado el sueño. Y es por esto que nunca desistimos. Nuestro espíritu estará siendo renovado cada día, en la medida en que cada día alabemos al Señor y vayamos a su presencia. Cada día que nosotros hagamos nuestra devocional y entremos en la presencia de Dios, Él se encarga de renovar nuestras fuerzas. Él se encarga de hablarnos a través de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Y nos da la esperanza de que Él no nos va a dejar abandonados. Él dice: si aún la madre que se olvida de su hijo lo hace, mas yo nunca me olvidaré de ti. Tenemos que tener presente de que Dios está con nosotros, está en nosotros y nosotros en Él. Y Él no es ajeno a las circunstancias que vivimos, pero Él quiere que ejercitemos nuestra fe y que fortalezcamos nuestra fe y que le demos la gloria a Dios cuando vemos que Él obra en nuestras vidas. Pero no solamente cuando Él obra en el último momento, en cuando la situación es mucho más apremiante, que ya lo teníamos todo perdido y ¡pum!, viene el Señor y nos trae la salvación. No solamente en esas circunstancias tan dramáticas que a veces vivimos, sino en todo tiempo, que podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque entonces así evitaremos que el Señor tenga que ponernos en procesos para que ejercitemos nuestra fe. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú tienes puesto los ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Y gracias, bendito Dios del cielo, porque nunca nos abandonarás, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que tú siempre estarás con nosotros, Señor. Tú siempre nos salvarás, tú siempre nos liberarás. Siempre, Padre Celestial, tendrás un propósito con todas las cosas que nosotros vivimos, Dios. Y hoy queremos, Padre Celestial, entregarte en tus manos cada situación, cada problema que tenemos, cada situación de angustia, Padre Santo. Porque a veces nos sentimos, Padre Celestial, que estamos agobiados, Padre Santo. A veces nos sentimos, Dios, que estamos en apuros, atribulados, perseguidos o derribados. Pero si estamos en apuros, no estamos desesperados. Y si perseguidos, tampoco estamos desamparados, porque tú estás con nosotros, Señor. Y si estamos derribados, no estamos destruidos, Padre Celestial, porque tú dices en tu palabra que 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Esto quiere decir que nunca vamos a quedarnos allí postrados, Señor, porque tú nos levantarás con la diestra poderosa de tu mano, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Señor, porque tú pruebas nuestra fe, Padre Santo. Yo te ruego, Dios, que nos fortalezcas, Señor, para que podamos soportar esta breve tribulación momentánea, Dios, que acarreará un cada vez más grande y excelso peso de gloria. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque formas parte, Padre Celestial, de nuestra vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos
y te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por estar con nosotros en este día. Nos esperamos esta noche en nuestro devocional a las 8 de la noche. Feliz día.